estudiantes sagradinos, muy buenos días a una clase más del curso de razonamiento verbal. Les saludo a su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy ya vamos a hablar de un tema bastante importante. El tema es inclusión e implicación. El propósito para nuestra clase del día de hoy es conocemos y diferenciamos los ejercicios de inclusión e implicación. Bien, entonces como dice nuestro propósito, ya el día de hoy vamos a conocer a qué se refieren estos términos, inclusión e implicación. Ya, y obviamente para eso, una vez que los conocemos cada uno, vamos a diferenciarlos. Bien, ¿preparados? Inclusión. ¿Qué es la inclusión? Inclusión son aquellos ejercicios que evalúan la capacidad para definir con precisión una palabra. Ya, entonces va a definir, gracias a este ejercicio de inclusión vamos a definir ya con precisión, con exactitud una palabra. Para esto se debe establecer bien los semas. ¿Y qué son los semas? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un sema? Sema es igual a significado. Tiene entonces que establecerse bien el significado de cada palabra que los conforman y que comparte con otra palabra. ¿Qué será el término incluido? Debemos usar la expresión necesariamente. Acá hay una palabrita clave y que es necesariamente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, los ejercicios de inclusión evalúan la capacidad para definir con precisión. Ya, aquí vamos a definir con exactitud una palabra, y para esto debemos tener en cuenta que el significado de cada una de las palabras que conforman este conjunto, ¿ya? Y que comparten con la otra palabra, ¿ya? Es decir, van a compartir un sema, es decir, significado. ¿Qué será el término incluido? Debemos usar la expresión necesariamente. Ejemplo. El concepto yogur incluye necesariamente el concepto lácteo, ¿ya? Entonces, yogur incluye necesariamente el concepto lácteo. Veamos la definición de yogur. ¿Qué es yogur? Yogur, según su definición, es un derivado lácteo, producto de la fermentación, ¿cierto? Entonces, en la definición, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Miren la pregunta, ¿el concepto yogur incluye necesariamente el concepto lácteo? ¿Ustedes qué dirán? Miren, esto es lo que significa yogur, derivado lácteo, producto de la fermentación. Entonces, podemos decir que yogur incluye necesariamente el concepto lácteo. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que sí. En la definición observamos que la palabra lácteo, por lo tanto, yogur incluye necesariamente el concepto lácteo, ¿ya? Entonces, yogur sí incluye este concepto, ¿cierto? Sí lo incluye. Entonces, esta es la respuesta, ¿ya? Sí incluye necesariamente el concepto yogur, el concepto lácteo. Sí, sí lo incluye. Otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. ¿El concepto lácteo está incluido necesariamente en el concepto queso? Veamos la definición de queso. Queso, ¿qué significa queso? Queso es un producto obtenido por la maduración cuajada de la leche. Entonces volvemos a leer la preguntita. ¿El concepto lácteo está incluido necesariamente en el concepto queso? De la definición podemos señalar que queso es un producto lácteo. Se desprende, ¿cierto?, de la leche. Por lo tanto, lácteo está incluido en el concepto queso. Entonces, sí. El concepto lácteo sí está incluido necesariamente en el concepto queso. Bien, hasta ahí yo creo que está bastante entendible, ¿cierto? Ya saben que tenemos que utilizar esta palabrita, necesariamente. Ya, necesariamente, para ver si es que está incluida o no esta palabra en la otra. Si es que es así, será sí está incluido, y si es que no, será no está incluido. Vamos a hacer unos ejercicios. En el ejercicio vamos a nosotros a colocar verdadero o falso. En el primer ejercicio dice, ¿el concepto atletismo incluye el concepto deporte? ¿Ustedes qué dicen?
¿Sí o no? ¿El concepto atletismo incluye el concepto deporte? Sí, obviamente que sí. Sí incluye a este concepto. ¿Por qué? Porque atletismo tiene que ver, ¿cierto? Entonces los semas son parecidos, ¿verdad? Comparten una significación en común, tienen que ver. Entonces sí incluye el concepto atletismo al concepto deporte. La 2, ¿el concepto agradable está incluido en ensalada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque no necesariamente tiene que referirse este término a ensalada. Hasta ahí, por favor, presten atención, no se pierdan. ¿El concepto continente está incluido en el concepto Europa? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro que sí, Europa es un continente, entonces el concepto continente sí está incluido en el concepto Europa. Otro ejemplo para que nos quede aún más claro. ¿El concepto obsesión incluye el concepto sentimiento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, claro que sí, obsesión también es un tipo de sentimiento. Si definimos, en la definición de obsesión te va a salir que es un sentimiento. Entonces, el concepto obsesión sí incluye el concepto sentimiento. Muy bien, yo creo que hasta ahí todo claro. Ya saben que tenemos que ver los semas que se van a relacionar, ¿cierto? Que se van a relacionar. Una vez que ya vimos, hacemos la pregunta si está incluido o no, ¿cierto? Porque estamos hablando de inclusión, acuérdense, y la respuesta será verdadera o falsa dependiendo de los semas, del significado de las palabritas que ustedes quieren incluir en la otra. Ahora vamos a hablar de la implicación. ¿Qué es la implicación? Implicación, ¿ya? O implicancia, también se le conoce, es un ejercicio que presenta un rasgo común. Acá te van a dar un conjunto de palabras donde tú tienes que ver cuál de esas palabritas comparte un rasgo común con todas, ¿ya? De un conjunto de palabras. Ahí está lo que les decía. ¿Ya? Entonces te van a dar 5 palabras, por ejemplo, donde una es la implicación o la implicancia. ¿Por qué? Porque esta implica a todas las demás, ¿ya? Entonces es una variante de la inclusión. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que la idea de implicancia está asociada a los múltiples significados con los cuales se relaciona una palabra. Entonces, como les dije, está asociada a los múltiples significados. Entonces, en una sola palabra, esta sola palabra asocia todos los significados de las otras, las relaciona entre sí, relacionándolas entre sí. Ejemplo, ¿cuál de los términos está implicado en los demás? ¿Ya? Entonces, uno de estos va a estar implicado en los demás. ¿Ya? Yogur, ¿está implicado en mantequilla? No. ¿Mantequilla está implicado en yogur? No. ¿Queso está implicado en mantequilla? ¿En yogur? No. Ninguno está implicado, ninguna palabra de ni yogur, ni mantequilla, ni queso implica a las demás. Pero derivado, sí, esa es la respuesta. Yogur es un derivado, mantequilla es un derivado y queso es un derivado. Entonces, ¿es un derivado de qué? De la leche, obviamente. Entonces acá, ¿qué palabra o qué término está implicado en los demás? La respuesta es derivado. Acuérdense, por eso es que su concepto es que la implicancia está asociada a los múltiples significados de los cuales se relaciona una palabra. Por eso es que les decía, les van a dar un conjunto de palabritas donde ustedes tienen que ver cuál de ellas implica en todas las demás. En este caso es derivado. Muy bien, mis queridos estudiantes, yo sé que con la práctica nos va a quedar aún mucho más claro. Les agradezco mucho su atención. Vamos a resolver ahora sí las actividades de clase. Cualquier consulta ya saben que pueden hacerla en el grupo, ya, o si no, también lo pueden hacer por interno. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao.